amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos como todos los miércoles a las 7 de la noche en este su programa Entre Ingenieros, un programa que tiene como objetivo el poder compartir con todos y cada uno de ustedes que nos obsequian su gentil sintonía temas relativos a la ingeniería, a la investigación, a la innovación, al emprendimiento, a las artes y a las humanidades. Y para ello, cada miércoles convocamos a un profesional de excelente nivel que pueda compartir con nosotros sus saberes y pueda enriquecer los saberes previos que nosotros podríamos tener. O en todo caso, también nos invitan a una reflexión acerca del tema que ellos desarrollan y dominan perfectamente. Esta noche es una noche especial porque nuevamente tengo a un brillante profesional que reúne competencias académicas y personales, y como reitero, profesionales, que lo hacen un referente en este tema de la automatización. El día de hoy tenemos al ingeniero Marlon Moisés Lee Bellido. Él es ingeniero mecatrónico, egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, gerente general de MLB Automation Solutions SAC, es programador industrial con una vasta experiencia y que es reconocido en este escenario de la automatización. Y por eso lo he invitado para conversar esta noche acerca de las aplicaciones de servomotores en la industria peruana. Buenas noches, Marlon, y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ingeniero Arévalo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y es un gusto estar acá. Marlon, no todos los que nos acompañan esta noche tienen el dominio de los conceptos, como en este caso los servomotores. Entonces, cuando uno escucha la palabra un servomotor, ¿qué es un servomotor? Bueno, un servomotor es un tipo de motor eléctrico que se clasifica en el grupo de motores de corriente alterna. Son motores trifásicos y también se consideran motores síncronos. Dentro de esta clasificación de motores síncronos se encuentra también los que tienen rotor de imanes permanentes. Entonces, ya hemos hablado ahorita de algunos conceptos que son sumamente técnicos, ¿no? En el tema de corriente alterna es porque existen dos grandes grupos en los motores eléctricos industriales, los de corriente continua y los de corriente alterna. En los temas de trifásicos, porque también existen dos grandes grupos, los monofásicos y los trifásicos. En la industria generalmente se trabaja con tensión trifásica. Síncronos y asíncronos es porque el motor que más se usa en la industria es el motor jaula de ardilla, y ellos son los motores considerados en el grupo de clasificación asíncronos. ¿A qué se hace referencia a los motores asíncronos? Es que la velocidad con la que gira el rotor del motor tiene un desfase de velocidad en relación a la velocidad en que gira el campo magnético del rotor. Esos son los motores convencionales, los motores jaula de ardilla, los más comunes en la industria. Pero los servomotores tienen esa gran diferencia, que el rotor del motor gira a una misma velocidad que la velocidad del campo giratorio del estator, lo cual nos da una idea de mayor precisión, ya que no existe ese desfase, ese deslizamiento que se le llama en los motores de jaula de ardilla. Y aquí es donde radica la existencia de estos tipos de motores especiales, porque es donde nosotros queremos una mejor precisión, una mejor performance en el tema de aceleración, tener una mayor aceleración en los motores eléctricos, poder controlar la posición angular del rotor. Y si nosotros entonces contamos ya de por sí como una característica intrínseca en el motor de que hay un deslizamiento entre el rotor y el estator, entonces se ve con una dificultad cumplir con estos objetivos. Es por eso que los servomotores se clasifican en los motores síncronos, y esto nos da varias ventajas. La pregunta es ahora, muy bien, el motor jaula de ardilla, muchos lo conocerán,
¿qué es lo que hace que sea síncrono al servomotor? Y justamente viene la última clasificación, que el rotor tiene unos imanes, ya sea incrustados o sea adheridos en la superficie del rotor, y ese campo magnético propio del rotor es el que me ayuda a alinearme con el campo giratorio del estator. Entonces, ahí tenemos ya de por sí una diferencia, ¿no? Una característica especial de estos tipos de motor. Marlon, ¿tendrías la amabilidad de poder comentarnos qué elementos constituyen un servomotor? Claro, el servomotor consta de tres componentes principales. El primero, como ya le hemos dicho, es el rotor. El rotor, que es el que va a generar el campo eléctrico rotatorio, ¿no? Es la parte fija de esta máquina, que es el motor, ¿no? Y la segunda parte es el rotor, que es la parte móvil. Este rotor, como ya lo hemos dicho, tiene características especiales, tiene imanes permanentes, ¿no? Que ayudan a que ese deslizamiento que hemos mencionado sea cero y tengamos por consecuencia un mejor control y una mejor dinámica. Y la tercera, no menos importante, que es la retroalimentación. Es decir, estos motores vienen en la parte de atrás, montado en el eje, la parte de atrás del motor, viene un dispositivo de retroalimentación, al cual podemos llamar encoder o resolver. Y este dispositivo me va a dar una señal eléctrica cuya información está directamente relacionada a la posición angular del eje del rotor. Ya, eso es lo que le brinda precisión. Claro, toda esta información del motor va a ir a un dispositivo electrónico que es el servo variador o el servo drive. Ya. Entonces, ya estamos hablando de servo motor, ahora hablamos de servo drive. Un servomotor trabaja siempre con un servo drive y ahora lo vamos a decir por qué. Pero antes de eso, a mí me gustaría, ya que en el tema sonoro ya estamos hablando mucho de servo, ¿no? Servo, motor, servo, variador. ¿Por qué usamos esta palabra servo? ¿No? Y para eso sería bueno ir a la etimología. Servo viene del latín servus, que es servir, es esclavo. Servus, esclavo, y por lo tanto nos da una idea de que si hay un esclavo, debería haber un maestro, ¿no? Un maestro que le dé las órdenes a este esclavo. Y es por eso que cuando nosotros hablamos de servotecnología, estamos hablando de un sistema dependiente de otro. Por lo tanto, la servotecnología que compone del servomotor y el servo variador deben trabajar a la par con un controlador que haga el papel de maestro. Y este controlador puede ser un controlador de ejes o un controlador lógico programable, lo cual llamamos nosotros PLC, ¿no? Y estos PLCs o estos controladores de eje tienen que tener la tecnología para poder controlar a estos servodrive y estos servomotores. Dime, ¿qué características o parámetros permiten clasificar a los servomotores? Son varios parámetros, voy a tratar de resumirlos, ¿no? Y a la vez que los resumo los voy contando también. El primero, y yo diría uno de los más importantes, son que a diferencia de los motores de jaula de ardilla que nosotros conocemos, nosotros vamos a comprar un un motor jaula de ardilla, un motor estándar en la industria, y hablamos netamente de potencia. Por lo tanto, decimos, no, necesito un motor eléctrico de 30 kilowatts o 40 HP, 1.5 kilowatts o 2 HP. Muy bien, entonces hablamos en términos de potencia en watts, ¿no? O en HP, en caballos de fuerza. Sin embargo, en los servomotores ya no hablamos de potencia directamente, hablamos de torque. Es decir, el torque, ¿no?
el torque que va a generar el eje del rotor. Entonces, todo lo vamos a diseñar a través del torque. ¿Por qué? Porque estos servomotores tienen esta característica de mantener el torque constante en todo el rango de velocidad, mientras que los motores jaula de ardilla estándar, el torque varía dependiendo de la velocidad a la cual esté trabajando. Por lo tanto, si yo tengo un torque constante desde el rango de 0 a 3000 revoluciones, que puede ser el motor, me da a mí en el proceso un mejor control de lo que estoy tratando de movilizar, posicionar o controlar a través del torque, ¿no? Entonces, el primer parámetro es el torque, cuánto vamos a necesitar. Y para eso hay toda una maquinaria de cálculos que se hace para poder hallar el torque, no solo el torque estático, sino el torque dinámico también, ¿no? Luego tenemos la velocidad nominal del motor. Tenemos velocidades de 3000 revoluciones, desde 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 y hasta 6000 revoluciones. Y uno dirá, ¿por qué pueden llegar estos motores a tales velocidades? Primero, porque trabajan con un variador de frecuencia. Segundo, porque están diseñados para trabajar a esa velocidad. Yo en alguna oportunidad explicaba estos términos a alguien de la industria y me dice, muy bien, pero yo un motor jaula de ardilla que es de 1700 revoluciones, o ya incluso de 2 polos de 3600 revoluciones, yo lo puedo con un variador de frecuencia elevar su velocidad a 5000 RPM. También podría ser lo mismo. Sí, pero ese motor no está diseñado para trabajar a 5000. El rodamiento de ese motor no está diseñado para eso. Va a recalentar. La inercia que tiene que mover por el tema constructivo del motor estándar es mayor, va a jalar más corriente y va a ser más inestable el movimiento e incluso peligroso, ¿no? Por lo tanto, estos motores están diseñados para eso, para esas velocidades. ¿Por qué pueden llegar a 6000 revoluciones? Porque los motores jaula de ardilla normales no llegan a 6000 revoluciones. Es por el tema, volvemos al tema constructivo. Gracias a que tiene este campo, ¿no? Este rotor que tiene imanes adheridos y que genera este campo que me ayuda a controlar mejor, la inercia que tiene el rotor, es decir, el diámetro del rotor, llamémoslo así, es mucho menor que el de un diámetro de un motor estándar. Al tener una menor inercia, ¿qué cosa es inercia? Inercia es la oposición al cambio de movimiento giratorio, ¿no? O rotatorio. Por lo tanto, si tengo una menor inercia, tengo una menor oposición a hacerlo girar. Y si tengo una menor oposición a hacerlo girar, entonces tengo la posibilidad de hacerlo girar más rápido y llegar a esas velocidades. Si llego más rápido a esas velocidades, tengo mayores aceleraciones que en un motor de jaula de ardilla normal. Y al tener esas mayores aceleraciones, puedo hacer arranques y paradas, ¿no? En el momento que yo quiera, y este motor está diseñado para trabajar en arranque, parada. Por lo tanto, su ciclo de trabajo puede ser como un diente de sierra. Si yo a un motor estándar, jaula de ardilla, lo hago trabajar parando y arrancando, lo voy a dañar porque no está diseñado para eso. Entonces, todo se basa en la primera clasificación que hemos hecho, que involucra mucho la parte constructiva de este servomotor. Después hay otros temas, ¿no? ¿Qué otros parámetros hay? Por ejemplo, ¿qué tipo de encoder voy a tener? Es decir, ¿qué tipo de dispositivo que me va a retroalimentar? ¿Cuál es la resolución de ese encoder? ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Puede ser un encoder absoluto, un encoder incremental, puede ser un resolver, que también es todo un mundo para hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué industria va a ir? Porque hay servomotores que son de acero, toda la carcasa es de acero inoxidable, ¿no? Que tiene superficies, ya no tiene, todos son superficies, lo que se le llama antiséptico,
Es decir, que ya no tiene superficies en 90 grados, todo es con curva. ¿Para qué? Para que no se forme el moho. Y a la hora de lavarlo, de sopletearlo con el agua a presión, se puede hacer la limpieza, porque industria farmacéutica, industria de alimentos, necesita de todo lo que es aséptico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir montado? ¿No? ¿Qué tipo si va a ir con patas, con brida? ¿No? Por lo tanto, hay un tema ya de la aplicación, hay un tema en la manera constructiva que va a estar, y hay un tema ya de características eléctricas, como lo hemos dicho, de torque y velocidad, ¿no? Y la tensión a cuál va a trabajar. Acá estándar tenemos 220 trifásico, 440 trifásico. En algunas plantas, por ejemplo, en Paramonga, ¿no? Agroindustrial Paramonga o Papelera Nacional, tienen 550 voltios estándar. Entonces, es importante saber a qué industria voy a seleccionar estos equipos, ¿no? Hablando de industrias, estos servomotores, ¿cuál es el escenario industrial en donde recurrentemente se adquieren, se instalan para diferentes procesos? Claro, ahora todo lo que se necesite precisión, control de posición, por ejemplo. Anteriormente hemos visto, por ejemplo, los carros de corte al vuelo, ¿no? Donde nosotros tenemos que hacer un control de posición del carro con el material para realizar el corte en el momento y de la manera que nosotros deseamos. En la industria, ¿puedo compartir alguna Claro, pantalla, ¿no? por favor. Muy bien, Marlon. A ver, vamos a ver si... compartir. Uh-huh. Ahí está. Sí, a ver, un momentito, por favor. Por ejemplo, esta es una máquina impresora de cartón, Ya. de cartón corrugado. Aquí realmente se le dice máquina impresora, pero realmente imprime en el cartón, troquela, es decir, hace el corte, ¿no? Y incluso dobla también las cajas, ¿no? Listas para poder. En esta aplicación de acá, que podemos ver, ¿no? En todo lo que son los módulos de troquel y los módulos impresores, se necesita controlar el registro, lo que se le llama la posición en donde va a ir, donde se va a impregnar de tinta el cartón. Si tenemos un cartón de una determinada dimensión, la impresión, el sello que va a girar para poder impregnarle esa tinta, tiene que estar sincronizada con el avance del cartón, porque si no saldría la impresión en cualquier lado. Por lo tanto, para ese efecto se utiliza un control de posición del rodillo que está girando. Y eso se hace, por ejemplo, con servomotores. Acá tenemos otra. Por ejemplo, esto es la empresa. Bueno, es una empresa Nexa Resource, que hace todo lo que son procesos electroquímicos, ¿no? Y aquí se usa, por ejemplo, el servo para controlar la posición de esta grúa, ¿no? Vienen aquí los cátodos que están hacen un proceso de electrólisis, ¿no? Se pega el material, se pega a la lámina, que viene a ser como cátodo ánodo, y luego esa lámina es trasladada a unas grúas para que se les pueda hacer una deslaminación y se le pueda sacar el producto que se ha pegado a la lámina. Entonces, Esa imagen no la veo. Perdón. A ver. ¿Y la otra se vio, ingeniero? Sí, se ha quedado estático. Ya, perdón. A ver, vamos a ver. Uh-huh.
Ah, ya. Creo que así es mejor. A ver. Aquí sí lo ven, ¿no, ingeniero? Ahora sí, perfecto. Por ejemplo, aquí, esta es la grúa deslaminadora. Todos estos que ven acá son los cátodos, ¿no? Que en un proceso de, como electrólisis habíamos dicho, el cátodo ánodo y el material se pega, ¿no? A uno de ellos. Y después estas láminas se van a trasladar a unas grúas de deslaminación para controlar, por ejemplo, la posición de esto que estamos viendo, este movimiento que va de una grúa a otra, se usa un servomotor, porque yo necesito que exactamente pare en un momento deseado. Algunos dirán, bueno, ¿y qué pasa si le pongo un sensor para que una vez que llegue la lámina sense y pare? Recordemos en los motores jaula de ardilla, ¿no? Los motores estándar existe un deslizamiento, no hay un control de posición exacto. Por lo tanto, cuando llega el sensor y yo lo hago parar, va a haber un momento, va a haber un desfase en la que esté tarde para desacelerar. Entonces yo le digo para, pero se va a pasar por la misma inercia y eso va a depender de con qué velocidad esté llegando, por lo tanto es algo variable. Y ese desfase puede hacer que se haga que se atraque la grúa en la máquina y puede producir una parada de máquina. Por lo tanto, es necesario controlar exactamente la posición donde queda la grúa, el cátodo. Y para eso se usa servomotores. Por ejemplo, este movimiento de aquí, este trabajo fue una migración. Tenían el servomotor, ahí está el servomotor, ¿no? Su cable de fuerza es el cable naranja, el cable el encoder es el cable verde, ¿no? Por ejemplo, acá si se da cuenta está bien hermético, se puede sopletear, tiene conectores rápidos que son herméticos, ¿no? Entonces está diseñado también para, hay bastante polución, se le puede. Este es el controlador, ¿no? El que hace el papel del maestro, que es el PLC, y el sistema esclavo es el servo variador y el servo motor que vimos aquí, ¿no? Este es el servo variador, este es el servo motor y este es el maestro que controla el sistema, ¿no? Y bueno, ya viene ya también la panel view y sus botoneras, ¿no? Por ejemplo, otra aplicación, esto lo hice en la, oh, perdón, esto lo hice en la empresa MEPSA, por ejemplo, que es una empresa de fundición. Este es un horno de fundición de chatarra. Y es un horno eléctrico. Los que han tenido la oportunidad de soldar saben que en la punta del cátodo uno lo va acercando hasta que llega a la superficie que está aterrada y se genera un voltaje tan alto entre eso que genera una ruptura dieléctrica, una especie de rayo, ¿no? Que es el que derrite y hace soldar los materiales metálicos. Este tiene el mismo principio, tiene un cátodo que se va acercando al horno que está aterrado, y entre el cátodo y el ánodo, que sería el horno, se genera una tensión tan alta que genera un rayo, y ese rayo se usa, ¿no? Ese rayo se usa justamente para derretir la chatarra. Entonces estos hornos que son de 30 toneladas, ¿no? Se usa justamente este principio. Entonces, yo necesito controlar exactamente la posición del cátodo. Claro. Y igual que un soldador, si yo veo que el cátodo se me está pegando, ¿qué hace? El soldador saca la mano o separa el cátodo de la tierra para para que no se le pegue igual. Yo, con un control a través de un PLC, puedo ir monitoreando la tensión y la corriente que hay a través de ese cátodo, y en base a esos parámetros puedo controlar si me debo acercar o me debo alejar, ¿no? Y de esa manera puedo controlar mejor el tema del rayo que va a derretir la chatarra. Entonces necesito acá también un control preciso del
cátodo que se está acercando. Y eso lo hago a través de servomotores que controlan esa posición, ¿no? Aquí está, por ejemplo, este es acá podemos ver el PLC maestro, los servomotores, los servodrive, ¿no? Y bueno, los servomotores estaban en una posición un poco complicada de tomarles una imagen, ¿no? Y acá podemos ver el horno ya, digamos, después del proceso aquí esta luz que podemos ver es el rayo que se está controlando para poder derretir la chatarra, ¿no? Por ejemplo, sí, sí se está viendo, ¿no, ingeniero? Sí, perfecto, perfecto. En la Muy industria de bien. la bebida, por ejemplo, ¿no? Esto, en lo que es embotelladoras, en la parte ya Empaque. en la parte final donde se controla el empaquetado de las botellas, se necesita una sincronización entre el sistema que va empaquetando con el sistema que va agrupando las botellas. Y incluso yo puedo hacer que ese sistema sea flexible. Puedo decir, hay ahora que sean tres filas por cuatro columnas de botella. Entonces, el operador va controlando eso y necesita una precisión en el movimiento de la faja, una precisión en el movimiento de la cadena. Entonces, en todas estas aplicaciones se necesitan servomotores. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cadena que está sincronizada con el avance de las botellas y el agrupador, ¿no? Entonces, todo eso que necesita sincronización, en la lavadora de botellas Krones también necesito avanzar coordinadamente 6 a 7 servomotores. Entonces, donde hay sincronización de motores, donde hay precisión, donde necesito una alta velocidad, o incluso donde necesito un sistema de trabajo tipo sierra, por ejemplo, arrancar y parar, lo podemos ver en esta aplicación. Aquí, por ejemplo. Vamos a verlo en otro que es un poquito más acá. Por ejemplo, este de acá es para hacer láminas con las que se hacen envasados para luego estas láminas se convierten en lo que son las latas de atún, ¿no? Entonces, hay un motor que empuja el material y está sincronizado con el sistema de corte, ¿no? Entonces, el motor empuja el material sincronizado el punzón corta, y cuando el punzón está en la parte superior, vuelvo a arrancar. Entonces el sistema de trabajo es como un diente de sierra. Un motor convencional, imposible que pueda trabajar a este ritmo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de aplicaciones, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la parte constructiva de un servo, del rotor de un servomotor. Si se da cuenta, esos son imanes pegados en el rotor. Y gracias a esta característica constructiva, podemos hacer todas esas aplicaciones, ¿no? Dime, Marlon, estos servomotores, nos acabas tú de comentar que tienen muchas bondades, o sea, muchas fortalezas. ¿Y cuáles son sus debilidades? El mantenimiento, su costo, su poca vida útil. ¿Cómo es el tema? No. La vida útil es muy similar a la que tienen los motores Convencionales. convencionales. El mantenimiento que yo he podido observar en los servomotores es el mismo que se le da a los de jaula de ardilla, que es cambio de rodamientos, ¿no? Tenemos que ver en desventajas. Hemos hablado de imanes, ¿no? Imanes que van pegados en el rotor. Entonces estamos hablando ya de tierras, lo que se le denomina tierras raras, ¿no? Por lo tanto, la industria la industria que está dedicada a fabricar estos tipos de servomotores tiene que estar muy atento a cómo va el tema de consumo de tierras raras, que se llama todo lo que son estos componentes con las cuales se hace los imanes, ¿no?
Yo recuerdo que en años pasados hubo un problema de suministro de tierras raras, entonces los servomotores o demoraban más en el tiempo de entrega o elevaban sus precios, ¿no? Hemos hablado también de que un servomotor trabaja con un servo variador o un servo drive, y un servo drive es un componente electrónico. Por lo tanto, estamos hablando ya no de un simple motor, sino de un conjunto. Este servo drive utiliza chips, y ahora está, en estos años está habiendo un tema de escasez de chips. Se está escuchando bastante de eso. Entonces, eso también está haciendo que los tiempos de entrega se alarguen o que los precios estén fluctuando, ¿no? Entonces, no es como un motor estándar convencional que, digamos, el precio se mantiene y digamos, la importación, el tiempo de suministro no varía. En estos casos, yo estoy viendo de que sí están variando. Ahorita pedir un servomotor, antes era 4 o 6 semanas, ahora puede ser de 12 a 16 semanas, ¿no? Entonces, hay que tener un poco más de planificación con eso, ¿no? Luego, se necesita un personal calificado para poder hacer la puesta en marcha, ¿no? Se necesita un personal calificado para hacer la selección previa a lo que nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, sí hay algunas consideraciones. El costo inicial es mayor, pero me he dado cuenta también que una vez que el cliente nota la diferencia, ¿no? En la producción, yo creo que el primer paso, como todo cambio, es el más difícil de dar, y después ya lo considera incluso como un estándar en su proceso, ¿no? Marlon, acá tenemos a Joseph Espinosa. Gracias, Joseph, por estar con nosotros esta noche. Él pregunta, ¿cuál es la función del servo drive? Claro, la función del servo drive, podemos verlo aquí también, ¿no? Un servomotor. Como ya hemos dicho, los servomotores tienen características constructivas diferentes. Los motores eléctricos normales, por ejemplo, los motores eléctricos jaula de ardilla, vienen en tensiones estándar. 220, 60 Hz. 380, 60 Hz. 440, 60 Hz. 550, 60 Hz. Es decir, son las tensiones que nosotros tenemos como estándar en la industria. 60 Hz. Sea 220, 380, 440. Pero si uno ve el dato de placa de un motor, de un servomotor, va a ver 400 voltios, 150 Hz. Y uno dice, 400 voltios y 150 Hz, ¿cómo hago ahora para conectarlo? ¿No? Si tú lo conectas eso directamente al suministro eléctrico, vas a dañarlo por un tema de saturación o debilitamiento de campo, dependiendo de la relación que haya entre ese voltaje y esa frecuencia. Por lo tanto, no puedes tú conectar un servomotor que está diseñado con 400 voltios, sus bobinas están diseñadas a 400 voltios, 150 Hz, no lo puedes conectar a un suministro eléctrico estándar aquí, ni en ninguna parte, porque son características constructivas especiales, características eléctricas especiales. Por lo tanto, el servo variador es el que va a trabajar con la tensión estándar, ¿no? Y lo va a poder convertir a esta tensión especial que trabaja el servomotor. Adicionalmente, este servo drive, este servo variador, va a recibir la señal del encoder y va a tener los métodos de control, sea vectorial, sea control de campo, para poder darle ese movimiento especial, ya sea en control de velocidad, control de posición o control de torque. Entonces, son inseparables. No puedo yo trabajar simplemente con un servomotor sin un servo drive o un servo variador, ¿no? Marlon, en este tema de los servomotores, ¿cómo ha ido evolucionando su empleo en la industria nacional? Me imagino que en la gran industria debe ser un poco común, pero de repente en la mediana y en la pequeña todavía hay alguna resistencia, más que por el precio, por el desconocimiento y la utilidad que pueda generar en la productividad. ¿Cómo es ese tema, Marlon?
Bueno, sí, como usted ha dicho la palabra clave, desconocimiento, ¿no? Eh, se sabe, desconocimiento y bueno, yo tengo la suerte desde el 2009 que trabajé en Ciudad Drive. Ciudad Drive era uno de los pocos fabricantes que ofrecían servomotores, ¿no? Y tuve la oportunidad de trabajar con ellos por 3 años haciendo las puestas en marcha. Entonces, teníamos bastantes aplicaciones en las que se trabajaba con servomotores porque no había muchos digamos, con experiencia para atrás. Incluso nosotros no teníamos experiencia, así que habíamos ahí, teníamos, digamos, el soporte extranjero, pero la experiencia en campo la íbamos ganando con proyecto en proyecto. Entonces, hay un desconocimiento de la tecnología y también hay una falta de capacitación en la oferta que dan las empresas de servicio. Aunque ahora ya es, como usted ha dicho, poco a poco ya se va haciendo más común y van saltando más personas que tengan un conocimiento más especializado en esta tecnología, ¿no? Y bueno, lo otro también es el costo, ¿no? El costo inicial, ¿no? Pero todo es cuestión de ponerse a sacar a cálculos, tener los índices de retorno de inversión y se van a dar cuenta en la mayoría de las aplicaciones de la industria que es en la que se requiera este tipo de movimientos, ¿no? Es una gran aplicación, pues, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, esto va a generar también una valoración de los activos. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Has hablado de algo importante. Todos estos sistemas, detrás de ellos, tiene que haber una persona o unas personas, pero que deben tener las competencias profesionales para poder seleccionar, para tener el criterio, para poder sugerir, cambiar, adaptar estos temas o el funcionamiento de estos servomotores. ¿Cómo está el escenario de los colaboradores a los cuales se recurre para este tipo de trabajos en la empresa? Bueno, sí conozco tengo un grupo, ¿no? de amigos, no somos muchos, tres personas, cuatro personas que nos dedicamos ya buen tiempo a este tipo de aplicaciones. Definitivamente hay muchos más, ¿no? Lamentablemente no he tenido la oportunidad de conocerlos, ¿no? Pero lo que es en mi caso, cuando hay servomotores, sí tengo muchas posibilidades de ganar el proyecto, ¿no? Entonces, eso me da a mí una ventaja por la especialización, sí, pero también a la vez, como usted dice, una preocupación porque si yo tengo mucha oportunidad de ganar es porque hay menos competidores. Si hay menos competidores, es algo que me conviene a mí, pero pensando en el crecimiento de la industria, es algo también que está preocupando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que poco a poco se va a ir trabajando más, pero eso va de la mano también con la industria, ¿no? Como le comentaba, en noviembre me han invitado para ir a lo que es la empresa Lense, que es un fabricante también de servomotores y hay bastante base instalada aquí en la industria peruana, ¿no? Pero ahí se conoce con el programador de Uruguay, con el programador de Argentina. Cuando estuve en CIU también conocí a los programadores de Argentina, de Chile, de Colombia, y realmente en países como Argentina y Colombia tienen aplicaciones mucho más sofisticadas, mucho más complicadas y más frecuentes, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Yo creo que es por el desarrollo mismo de la industria, ¿no? Argentina o Colombia, que ya es que incluso considerado un país desarrollado y no un desarrollado, o subdesarrollado como nosotros, se nota eso en la industria, en la capacidad de producción que tiene. Brasil, otro mundo, ¿no? Entonces, al ir allá y poder, muchas veces nos piden a nosotros que vayamos y nos dan un tiempo para poder compartir un caso de éxito, ¿no? De alguna aplicación que nosotros podamos compartir, así como ahora les muestro algunas imágenes a detalle, ¿no? Y las aplicaciones que están viendo, almacenes inteligentes, almacenes autónomos, cosas que ahorita
aquí en el Perú todavía, bueno, o quizás no he tenido yo la oportunidad de ser invitado a un proyecto de ese tipo, ¿no? Pero yo creo que sí, debería haber más desarrollo de la mano con el avance de la industria, pues, ¿no? Esto significa entonces de que ahora que nos encontramos en el mundo, en esta industria 4.0, esto va a adquirir mayor preponderancia en poco tiempo. Claro, todo esto de cuanto más precisión, más dinámica necesite, más sofisticado sea el proceso, ¿no? Se va a ir, se van a ir, Requiriendo. claro, las tecnologías, ¿no? Y, y entonces ya el servomotor ya va a pasar a ser un commodity ya no va a ser un motor especial como hablamos ahora, ¿no? Muchos, empresas como en las que trabajo ya servomotor, todo, antes era motor corriente continua, motor paso a paso, ¿no? Ahora es servomotor, ya es un estándar en algunos clientes que yo trabajo, ¿no? Entonces, poco a poco, eso, de la mano con la industria 4.0, todo lo que es el Internet de las cosas, voy a necesitar más información, más control sobre mi máquina, por lo tanto, más bondades como las que me da el servomotor, y va de la mano, ¿no? Para poder desarrollarse eso. O sea que ha habido una evolución rapidísima en el diseño y la construcción de estos servomotores últimamente. Claro, esa evolución va de la mano con la competitividad de la empresa, ¿no? Los objetivos de la empresa para poder cumplir sus tiempos de entrega, toda su cadena de producción, ¿no? Entonces, el mismo requerimiento ya solicita el uso de servomotores. Una aplicación muy, muy común, por ejemplo, es en el uso de frenos electromagnéticos. Por ejemplo, los frenos electromagnéticos son netamente mecánicos, ¿no? Utilizan un sistema mecánico accionado eléctricamente, sin más. Pero este sistema mecánico, con el ciclo de trabajo que hemos visto, tiene mucho desgaste y tiene muchos problemas en la calibración y trae un montón de problemas para mantenimiento. Muchas de las aplicaciones que he hecho han sido cambiar estos frenos electromagnéticos por servomotores. Y gracias a eso elimino el problema del desgaste mecánico, de la calibración, por el desgaste también propiamente dicho. Entonces, la empresa necesita ya evitar estas para mayor productividad, ¿no? Mayor productividad, menos merma, uso de servomotores y servovariadores. O sea que cada vez la industria, la gran industria y la mediana industria van a requerir esto con urgencia para poder mantener la competitividad y sobrevivir en el mundo de la producción, porque si no se adaptan a ello, van a quedar obsoletos. Así es. Si no se van adaptando, incluso algo que me olvidé también comentar, rápidamente lo hago, alguna dificultad en algún momento era el torque que llegaba, o sea, los servomotores tenían un torque, digamos, hasta 60 Newton metros, que es aproximadamente, no sé, unos 10, 15 kilowatts, ¿no? Ya desde el 2018 tuve la oportunidad de ir a ver la casa matriz de Recrox, por ejemplo, este servomotor, ¿no? Cuya dato de placa, acá lo podemos ver que en un ciclo de trabajo continuo, S1, es aproximadamente equivalente a 120 kilowatts. Estamos hablando de potencias ya de 160 caballos, ¿no? Y también podemos observar el variador de frecuencia, que ya no es un dispositivo, sino es todo un gabinete, ¿no? Entonces la tecnología va avanzando porque los requerimientos, ya no solamente en industria, sino ya también en otro tipo de industria en la que se necesita mayor torque, va a ir también entrando en este tipo de aplicaciones de alto torque o alta potencia, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar porque ya nos quedan 8 minutos para agradecerle a todas las personas que nos están enviando saludos, como el doctor Fernando Carrillo Venegas
Joseph Espinosa, Chenmil Trejo desde Huaraz, Ernesto Soto Nicol, Romina Sánchez, saludos y gracias por presentarnos esta entrevista. Pedro Miguel Cela, gracias Miguel. Y nuestro amigo Eliseo Wilca Arce dice, saludos Marlon. No, Eliseo Sí, una gran persona, de muy buena experiencia, gran profesional de la empresa Trupal. Un saludo para él también. Muy bien. Me ha apoyado muchísimo en los proyectos. Ajá. Gracias, Eliseo, por estar aquí y por estar en ese grupo de gente de alta competitividad. Y dice, ¿qué consideraciones deberíamos de tener para poder implementar un servomotor en la industria? Nos pregunta Eliseo. Gracias, Eliseo. Claro, las consideraciones, como vemos, consideraciones eléctricas rápidamente, ¿no? Tensión, torque, velocidad, ¿no? Consideraciones en el montaje, ¿no? El tipo de montajes, si va a ir hibridado con patas, si va a ir posición M1, M2, que son las inclinaciones que tiene, el tipo de conexión, conector rápido, caja de paso, tipo de encoder, ¿no? Si necesito una inercia adicional, ¿no? Motores con inercia, los servomotores, que es un tema muy interesante que hablar, y características constructivas, ¿no? Características de la aplicación, como habíamos dicho, si va a ser antiséptico, ¿no? Para que se pueda se pueda lavar rápidamente. Entonces, son muchas cosas de las que se puede conversar, ¿no? Y que con gusto, si pueden tener ahí mi dato, me hacen la consulta y yo encantado de compartirles la información. José Espinosa Bustamante hace una pregunta. Ingeniero Marlon, dice, basado en su experiencia, ¿qué marcas de PLC y servodrive para controlar los servomotores recomienda? O sea, basado en un Cherry, Marlon. Ajá. Bueno, la marca que uno recomienda depende a qué se refiere recomendar, para aprender, para presentar un proyecto, una empresa. Entonces, me voy a ir por el tema de la base instalada. Aquí las empresas que tienen mayor base instalada en la industria peruana son Siemens, Allen Bradley, Eurodrive, Lense, ¿no? También tenemos a Emerson, que antes era Control Technique y ahora creo que ya la parte electrónica es Nidec, así que lo tienen que buscar como Nidec la información. En la industria, menor industria, por la economía de los equipos está la marca Delta, ¿no? Que lo distribuye la empresa Epli. Entonces, hay varias marcas y cada una tiene sus, lo que se le llama la filosofía de control o su tipo de arquitectura, ¿no? Algunos van con PLC, otros van sin PLC porque tienen el maestro incluido en el drive. Pero Allen Bradley, Siemens, Eurodrive, Lense son las marcas que tienen gran base instalada acá. Bueno, Marlon, yo creo que este tema es para largo. Vamos a tener que hacer episodio 2. Cuando guste, ingeniero. Gracias, Cuando guste. Por la voluntad de estar con nosotros. Nuevamente te reitero mi gratitud por la deferencia de estar en este programa que genera expectativas cuando tú siempre tienes la voluntad de estar acompañándome en este programa entre ingenieros. Tu palabra final es Marlon. No, simplemente muchas gracias por la oportunidad. A mí me ayuda mucho estar frente a una cámara conversando con usted, que me hace sentir un momento grato, ¿no? Me ayuda mucho a mí para mejorar en estas habilidades de comunicarse. Y estoy muy agradecido, y cada invitación que me hagan, yo gustoso voy a estar aquí para poder apoyarlos en lo que pueda, pues, ¿no? Muchas gracias. No, a ti, Marlon, nuevamente reiterarte mi gratitud. Ha estado con nosotros el ingeniero Marlon Moisés Lee Bellido, ingeniero mecatrónico de la UNI, y que nos ha acompañado y ya prácticamente es un consultor permanente entre ingenieros. Y a ustedes, amigos, reiterarles mi gratitud por acompañarnos todos los miércoles en su programa Entre Ingenieros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche. ¡Felicidades! Gracias, Marlon. Un abrazote.